Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que realmente está dando de qué hablar y, para ser honestos, me tiene a mí también un poco intrigado y con el corazón un pelín encogido. Vamos a hablar de un rostro muy conocido, un ídolo para muchos, que está brillando con luz propia en Italia, pero, ¿estará esa luz iluminando también su soledad? Si hoy ponemos el foco en el famosísimo Can Yaman y esa sensación de soledad que parece rodearlo a pesar de su innegable éxito. Prepárense porque vamos a desgranar esta historia, a ver qué hay detrás de las cámaras, detrás de esa sonrisa tan cautivadora. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Can Yaman, el actor turco que conquistó el corazón de millones con sus roles en telenovelas que rompieron récords, ha dado un salto espectacular a la fama internacional, y qué mejor escenario para ello que Italia. El país de la dolce vita, de la moda, de la pasión, suena idílico, ¿verdad? Y lo es en muchos aspectos. Sus proyectos en Italia han sido recibidos con un entusiasmo arrollador. Piensen en su participación en producciones italianas, las campañas publicitarias que lo han convertido en un rostro omnipresente, los programas de televisión donde ha deslumbrado con su carisma y, por supuesto, esa imagen de galán que parece no tener fin. Italia lo ha adoptado, lo ha celebrado, lo ha convertido en una de sus nuevas estrellas favoritas. Su presencia en las calles italianas, en los eventos sociales, es motivo de ovación, de flashes, de un fervor que pocos pueden igualar. El impacto de Can Yaman en el panorama mediático italiano es innegable. Desde su llegada ha sido un torbellino de actividad, participando en series de televisión de gran éxito como Viola come il mare, donde comparte pantalla con la talentosa Francesca Chillemi, y que ha cautivado a audiencias de toda Europa. Su capacidad para conectar con el público, su presencia magnética y su indiscutible atractivo físico lo han catapultado a la estratosfera de la fama en un país que sabe apreciar la belleza y el carisma. Las marcas de lujo lo han abrazado, convirtiéndolo en embajador de prestigiosos nombres, y su rostro adorna innumerables portadas de revistas, consolidando su estatus de icono moderno. Los programas de entretenimiento lo buscan incansablemente para entrevistas, y cada aparición suya es analizada y comentada con fervor. Es la personificación del éxito global, la prueba viviente de que el talento y el carisma pueden trascender fronteras. Sin embargo, y aquí es donde la trama se pone interesante, detrás de todo ese brillo, de toda esa admiración pública, parece latir una nota discordante, un sentimiento que no se vende en las tiendas de moda ni se graba en las producciones de televisión: la soledad. Y es que, aunque parezca contradictorio, la fama extrema a menudo viene acompañada de un halo de aislamiento. Imaginen por un momento la vida de Can Yaman. Por un lado, tiene a su disposición multitudes de fans que lo adoran, que lo aclaman, que hacen filas kilométricas solo para verlo. Es una energía increíble, sin duda. Pero ¿cuántas de esas personas conocen realmente al hombre detrás del personaje? ¿Cuántas entienden sus miedos, sus inseguridades, sus anhelos más profundos? La paradoja de la fama es un fenómeno antiguo pero siempre relevante. Vivimos en una sociedad que glorifica el éxito y admira a sus estrellas, a menudo elevándolas a un pedestal casi inalcanzable. En este pedestal, sin embargo, puede ser un lugar sorprendentemente solitario. Can Yaman, con su estatus de estrella internacional, experimenta esta dicotomía de manera palpable. Por un lado, es objeto de una adoración masiva, un objeto de deseo para millones. Cada uno de sus movimientos es observado, cada palabra escrutada. Las redes sociales, ese espejo digital de la opinión pública, lo bombardean con mensajes de admiración, pero también, inevitablemente, con críticas y juicios. Esta constante exposición, si bien puede ser estimulante, también genera una barrera, una distancia. A menudo las figuras públicas viven en una especie de burbuja. Una burbuja hecha de aplausos, de contratos millonarios, de viajes constantes, pero también, y esto es lo que nos interesa hoy, de una distancia, a veces insalvable, con la realidad cotidiana. El tiempo libre se convierte en un bien escaso. Las relaciones personales se vuelven complicadas de mantener cuando tu vida está tan expuesta al ojo público. Las amistades genuinas, esas que se forjan en la intimidad, en la confianza mutua, son difíciles de encontrar cuando cada movimiento tuyo es analizado, criticado o idealizado por miles o millones de personas. La propia naturaleza de su profesión, con sus horarios
decibles, sus constantes desplazamientos y la necesidad de proyectar una imagen impecable, dificulta el cultivo de vínculos profundos y duraderos. Es fácil admirar a un ídolo desde lejos, pero construir una relación íntima con alguien que vive bajo un microscopio público es una tarea desalentadora. Hemos visto en entrevistas, en declaraciones, incluso en sus propias redes sociales, cómo Can Yaman a veces deja entrever esa faceta más vulnerable. Ha hablado de sentirse un poco perdido en ocasiones, de la presión constante de mantener una imagen, de la dificultad para encontrar personas con las que ser simplemente él mismo, sin el peso de la fama. Es un sentimiento muy humano, ¿no creen? Es fácil pensar que tener tanto éxito te lo da todo, te llena todos los huecos. Pero ¿qué pasa cuando esos huecos no son materiales, sino emocionales? La necesidad de conexión humana, de ser visto y aceptado por quienes somos realmente, es una necesidad fundamental que no se satisface con ovaciones ni con contratos millonarios. La vida en Italia, para Can Yaman, debe ser una montaña rusa. Por un lado, el trabajo, las oportunidades, el reconocimiento. Por otro, esa sensación de no pertenecer del todo, de ser un huésped en una tierra que lo acoge con los brazos abiertos, pero que en el fondo, no es su hogar de origen. Hablamos de un hombre que ha dejado su Turquía natal, su cultura, sus raíces, para perseguir un sueño en otro país. Es un acto de valentía, sin duda, pero también implica un sacrificio, un desarraigo. Adaptarse a una nueva cultura, a un nuevo idioma, a un nuevo ritmo de vida, mientras se maneja una carrera de tal magnitud, es un desafío monumental. La añoranza de lo familiar, de las pequeñas cosas que dan sentido al hogar, puede ser una fuente silenciosa de melancolía. Y luego está el tema de las relaciones personales. En el mundo del espectáculo es sabido que las relaciones son a menudo efímeras, volátiles. La presión mediática, los celos, las agendas incompatibles, todo conspira para poner a prueba los lazos afectivos. Can Yaman, como muchas otras celebridades, ha sido objeto de intensos escrutinios sobre su vida amorosa. Cada relación, cada rumor, se convierte en noticia. Esto evidentemente crea una barrera para construir algo sólido y privado. ¿Cómo puedes permitirte ser vulnerable con alguien cuando sabes que vuestro posible romance será analizado hasta el último detalle en la prensa rosa? La idea de compartir la intimidad con alguien se vuelve una decisión complicada cuando la atención mediática puede convertir un idilio en un circo. Hay un aspecto psicológico muy interesante aquí. La admiración externa, por muy intensa que sea, no sustituye la conexión humana profunda. Los fans te ven como un ideal, como un superhéroe, como el protagonista de una novela. Pero el Can Yaman real, el que desayuna, el que tiene un mal día, el que necesita un abrazo sincero, ese Can Yaman es más difícil de alcanzar cuando estás rodeado de admiración constante. Es como si la fama creara un cristal espeso entre tú y el resto del mundo, y tú, desde dentro, anhelas tocar la mano de alguien que te vea, de verdad, tal y como eres. La autenticidad se convierte en un tesoro difícil de encontrar, un bien preciado que se anhela en medio de la artificialidad del estrellato. La constante validación externa, si bien puede ser un impulso para la carrera, rara vez nutre el alma. La verdadera compañía, la que se basa en la comprensión mutua y el apoyo incondicional, es un alimento para el espíritu. Cuando uno está constantemente en el ojo del huracán mediático, la línea entre la vida pública y la privada se difumina peligrosamente. La posibilidad de tener conversaciones honestas y sin pretensiones, de compartir miedos y vulnerabilidades, se vuelve un lujo. La soledad en este contexto no es solo la ausencia de personas, sino la ausencia de conexiones significativas. ¿Y qué pasará entonces? Esta es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Seguirá adelante Can Yaman, encontrando maneras de nutrir su mundo interior a pesar de las exigencias de su carrera? ¿Buscará activamente esas conexiones humanas que tanto necesita? ¿Se permitirá bajar la guardia y ser el mismo, incluso si eso significa exponerse a un tipo diferente de vulnerabilidad, la de ser imperfecto, la de necesitar apoyo? Estas son las encrucijadas que todo ser humano enfrenta en algún momento, pero para alguien en la posición de Can Yaman, las apuestas son significativamente más altas. Es posible que el tiempo le dé la perspectiva que necesita. Que aprenda a gestionar mejor los aspectos negativos de la fama, a rodearse de un círculo íntimo de confianza, a encontrar un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Quizás la soledad que siente ahora es una etapa, una fase de adaptación a un nuevo país, a una nueva realidad. La pasión italiana por su figura es innegable,
y esa energía también puede ser un motor para él. La calidez y la pasión de Italia, su cultura, su gastronomía, su forma de vida, sin duda le ofrecen un entorno estimulante. Pero el desafío reside en integrar esa estimulación con la necesidad de intimidad y arraigo. Sin embargo, no podemos ignorar que la soledad es un sentimiento doloroso, un vacío que, de no ser llenado, puede tener consecuencias importantes en el bienestar de una persona. Para alguien tan expuesto, el riesgo es mayor. La presión constante, la falta de apoyo emocional genuino, pueden llevar al agotamiento, a la desilusión. La fama, como un arma de doble filo, puede ofrecer oportunidades inimaginables, pero también puede erosionar el bienestar emocional si no se maneja con cuidado y autoconciencia. La constante necesidad de estar a la altura, de proyectar una imagen de éxito y felicidad inquebrantable, puede ser agotadora. Quizás la clave esté en su propia iniciativa. En su capacidad para buscar ayuda profesional si la necesita, para cultivar amistades que vayan más allá de los intereses profesionales, para permitirse momentos de desconexión y reflexión profunda. La inteligencia emocional es una herramienta poderosa en la gestión de la fama. Reconocer las propias necesidades, buscar apoyo cuando es necesario y establecer límites saludables son aspectos cruciales para mantener el equilibrio. Italia le ha ofrecido un escenario increíble, pero ahora, el verdadero desafío para Can Yaman, y algo que quizás él mismo está empezando a entender, es cómo construir una vida plena y feliz dentro de ese escenario, no solo como una estrella, sino como un ser humano. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y el precio que a veces se paga por ella. Nos recuerda que detrás de cada rostro que vemos en las pantallas, detrás de cada figura pública, hay una persona con sus propias luchas, sus propias alegrías y, sí, a veces, su propia soledad. Y Can Yaman, con su éxito arrollador en Italia, se ha convertido en un ejemplo fascinante de esta dualidad. Su experiencia nos habla de las complejidades de la vida moderna, de cómo el éxito y la conexión humana a menudo parecen ir por caminos separados en un mundo cada vez más interconectado, pero también, paradójicamente, más solitario. ¿Qué creen ustedes que le depara el futuro a Can Yaman? ¿Logrará encontrar esa conexión que parece anhelar? ¿O la soledad seguirá siendo una sombra en su camino hacia la cima? Me encantaría saber su opinión. Dejen sus comentarios aquí abajo, compartan sus pensamientos, sus predicciones. ¿Han sentido alguna vez algo parecido? ¿Cómo han lidiado ustedes con la sensación de soledad en medio de mucha gente? Este es un espacio para que hablemos de todo con respeto y empatía. Creo que al compartir nuestras experiencias, podemos aprender mucho unos de otros y sentirnos menos solos en nuestras propias luchas. La vulnerabilidad es la puerta de entrada a la conexión. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha hecho pensar, por favor, denle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con quienes creen que pueda interesarles. La difusión de estas reflexiones es importante para crear conciencia sobre los aspectos menos glamurosos de la fama. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad porque juntos exploramos las historias que nos conmueven, que nos intrigan y que nos hacen reflexionar. Cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.